Buenas tardes. En el día de hoy iniciamos la clase número 8 correspondiente a la graduación de la Cátedra de Introducción al Derecho de la Universidad José María Vargas. En este sentido vamos a trabajar en cuanto al tema número 18, que son las teorías mixtas y el naturalismo, ya abarcando un poco en relación ya a las últimas teorías que tenemos programadas para esta clase. Así que de esta forma comenzamos en lo que es la parte de las teorías mixtas y el naturalismo. Cuando hablamos de teorías mixtas, claro, nos estamos refiriendo a teorías combinadas, ¿no? Y el naturalismo es que es el derecho natural. Y entonces de esta forma arrancamos con el voluntarismo jurídico. Lo que es característico de las escuelas voluntaristas del derecho es que se fijan en lo que es el derecho en cuanto que es expresión de la voluntad del legislador. Aquí no se preocupan por la validez axiológica como sentido de justicia de las leyes, ni se analizan la ley si responden realmente a los problemas surgidos en la realidad histórica en toda su complejidad en cuanto a la validez social, la atención primordial de las nociones voluntarias del derecho. Se rige entonces de esta forma en lo posible averiguar si tal disposición es verdaderamente requerida como derecho por quien puede dar derecho, es decir, las personas que puedan realizar el derecho, aplicar un buen derecho. En la escuela se siguen dos actitudes. En esta escuela de las teorías mixtas y el naturalismo se aplican dos vertientes o dos actitudes básicas que son muy basiquitas. En cuanto a la glorificación, que es la primera del legislador, la glorificación del legislador, y el culto a la ley escrita o derecho estatuto. De esta forma continuamos entonces siguiendo lo que es la glorificación del legislador. ¿En qué consiste esto? Esta glorificación del legislador no es más que la fuente por excelencia del derecho, ya que solo es derecho lo requerido por el legislador. Se exagera en cuanto al respeto a la autoridad hasta que el extremo de olvidar que la autoridad lo constituyen personas humanas que son falibles, que no pueden proveerlo todo, que pueden equivocarse, tener algún tipo de mala fe, etcétera, ¿no? Acuérdense que somos humanos y como humanos siempre hemos dicho que somos personas que podemos errar, caer en error, y por supuesto eso es de humanos. Como dicen por allí, hay un refrán que dice, que es muy famoso, que dice errar es de humano. De esta forma continuamos entonces también que olvida que la autoridad solo obliga en consecuencia cuando sus mandatos se ajustan al orden moral y promueven el bien común de la comunidad de acuerdo a la dignidad de la persona humana, que es un ser racional y libre. Acuérdense que hablamos en una oportunidad de lo que era el libre albedrío en las teorías anteriores, porque todo esto es una suma de todas estas teorías. Entonces es importante verificar pues toda esta información, dárselas a entender a ustedes para que ustedes la conozcan, y todas estas teorías están relacionadas unas con otras. Porque acuérdense, aquí estamos hablando de lo que es la parte de la filosofía en cuanto a la introducción del derecho se requiere, cómo se forman esas teorías, de dónde provienen, cuál ha sido su avance desde esa fecha de la época de Grecia y Roma hasta los actuales momentos. Entonces desde allí emprenden todas esas situaciones. Entonces, según las teorías llamadas teocráticas, que son teorías del derecho, estas teorías son propias de los pueblos primitivos. O sea, estamos hablando de la parte de Grecia y Roma, de allí provienen todas esas teorías, ¿no? Sobre todo el derecho romano, que nace de esta situación. El derecho nace del derecho romano. Todo nuestro derecho está de alguna forma enraigado desde los principios
de la formación de todas las leyes desde Roma. Y entonces en esos pueblos primitivos, en los que en una oportunidad también los faraones, los monarcas o los reyes eran tenidos como un dios o como representante de la divinidad, también se juega esa parte. Y por lo que tanto el derecho era una creación de ellos, que significaba la expresión de la voluntad divina, es decir, algo sagrado. También la escuela del derecho divino de los reyes, a que se acogieron entonces los monarcas en aquella oportunidad de la edad moderna para justificar su absolutismo político. Esta gente no se quería nunca salir de ese poder. Entonces por eso existía ese absolutismo político. Sí, es como cuando una persona ya se prolonga por mucho tiempo en el poder, ocurre una serie de circunstancias, de violaciones de derechos humanos, de lo que es la parte autoritarismo. Y entonces, en fin, todo eso ocurre en los gobiernos que son monarcas, ¿no? Esas monarquías, que nada más son ellos los que mandan y ahí no manda más nadie. No hay derecho absolutamente a opinar o a hacer cosas contrarias que van y afectan al Estado, ¿no? A los intereses propios del Estado, sobre todo lo que es la parte política, la parte armamentista, militar, lo que es la parte económica, su estructura social, en fin, toda esa situación que conlleva a un todo, porque acuérdense que hablamos todo un todo, como un engranaje fundamental de lo que es la parte de estas teorías fundamentales en cuanto a las mixtas y al ius naturale. De esta forma, el Juan Jacob Rousseau, le dicen Juan Jacob Rousseau, que se llama así, 1712 a 1778, es una teoría inspirada en lo que es la filosofía de la Ilustración. Cambia radicalmente el sentido de teocéntrico de estas concepciones por un sentido antropológico, pero sin abandonar el voluntarismo. De esta forma observamos que se vienen los poderes absolutos que antes se atribuían al monarca, por representación de Dios, lo que eran las consideradas ahora propios del pueblo, o sea, que decían siempre que la voz del pueblo era la voz de Dios. En base a esos documentales y a esas existencias políticas, se crean esa parte se crean lo que es la parte de los monarcas, ¿no? Entonces es allí donde está la situación más difícil para el pueblo, para las personas, ¿sí? Que de repente no tienen competencia, ese pueblo no tiene competencia, sino el monarca que está metido allí, o sea, que está siempre dirigiendo, que siempre está organizando y que está de alguna u otra forma perpetuo pues, en el poder. Y entonces, por supuesto, no desea salir nunca del poder, porque no puede rendirle cuenta a nadie. Y entonces, en aquella oportunidad, se atribuían al monarca como representante de Dios, como estamos indicando. Se considera ahora propio de lo que es el pueblo, lo que indicamos anteriormente, que la voz del pueblo es la voz de Dios. Esto ha cambiado así un fundamento en cuanto al derecho, en cuanto a su voluntad, lo que es la voluntad divina y a la voluntad general del pueblo. Generalmente el pueblo es que siempre tiene la facultad, la razón, ¿no? Que es el poder más por excelencia que puede tener una constitución en todos los pueblos. Por ejemplo, aquí observamos que el voluntarismo de Dios o de la voluntad del pueblo soberano se ve en el legislador, algo sobrehumano, de allí su glorificación. Pero también hay que tener en cuenta de que, como hemos estudiado estas teorías, también hay algún tipo de situaciones en el cual el legislador también puede estar a favor o en contra de alguna circunstancia que para él sea de interés común o interés para el pueblo, ¿me entiendes? Entonces, en ese sentido, se juegan esas dos vertientes. Es libre de albedrío de crear las leyes de acuerdo
a la conveniencia, sobre todo del Estado que es el que es el garante de controlar todo este tipo de situaciones. Ahora bien, vamos a ver entre estas teorías mixtas y el justnaturalismo lo que es el culto a la ley escrita o derecho estatuido. Vemos entonces que es natural, y lo vemos, que cuando se desaparece el legislador, la administración dirigida hacia él se transfiere a su obra, a la ley, a lo que es exagerando su estabilidad y tendiendo a ser el derecho fijo de alguna forma inmutable. Destaca entonces esta segunda actitud en lo que es la parte del culto a la ley, la escuela de los glosadores que se estableció aproximadamente en el siglo XIII y la ley de los posglosadores, es decir, que fue después, o comentaristas del siglo XIV, con Accurcio y Bartolo, quienes admiraban el corpus y el ius civili, es decir, el cuerpo y el cuerpo del derecho romano en aquella oportunidad cuando se hablaba, ¿no? Al que consideraban como un sistema nacional inmejorable y destinado a regir un mundo totalmente entero. De esta forma, mis estimados estudiantes, les estoy indicando acá estas teorías, porque estas teorías mixtas en cuanto al justnaturalismo, es decir, el derecho natural, es muy amplia. De esta forma, seguimos con el culto de la ley escrita o derecho estatuido, que no hay duda de que en la anarquía jurídica imperaba la Edad Media. Entonces, este culto a la ley produjo un buen efecto estabilizador, ya que posteriormente, después de Rousseau, de Jacques Rousseau, existió lo que es la parte de la codificación, y concretamente nació el Código de Napoleón, que es ese código que nosotros conocemos como el Código Napoleónico, que lo hemos revisado y lo hemos estudiado durante toda nuestra trayectoria jurídica, y que bueno, que de alguna otra forma tenemos algún conocimiento expreso sobre ese Código Napoleónico. Se caracteriza entonces por el culto del texto legal. Entonces vemos que estos precedentes anticipan a las escuelas de exégesis, que se considera como la expresión más pura del voluntarismo y del llamado positivismo jurídico. De esta forma observamos la escuela de la exégesis, que no es más que una escuela que surge en Francia a partir del Código de Napoleón y dura hasta el fin del siglo con carácter de casi exclusividad. Su influencia se siente todavía en América Latina, más en la práctica del derecho y en la docencia universitaria. En los tratados doctrinales también se ve estas cuestiones de la práctica, ¿no? Y la influencia que ha tenido esta escuela de la exégesis. Su más destacado representante de estas escuelas son o fueron, bueno, yo digo son porque todavía mantienen esas teorías, pero realmente fueron porque ya esta gente, ya estos representantes ya fallecieron, pero dejaron un legado en relación a esas teorías, de las cuales nosotros nos servimos, nos nutrimos, estudiamos, en fin, nos preparamos en relación a esas teorías. Y que fueron estos representantes como Aubry y Raoul Marcade. Tenemos también a Baudry, la Cantinière y otros en Francia. Sobre todo esas teorías son importantes que nacieron en Francia. También como John Austin en Inglaterra. Esas son teorías que son muy relevantes. De esta forma continuamos, mis estudiantes, en relación a los caracteres o características de esas teorías místicas y el justnaturalismo. Esta teoría entonces fluye en relación al carácter, lógicamente, de las actitudes básicas que hemos señalado en estos caracteres. Primero, que observamos que está el culto al texto legal. Todo derecho se encierra en esta ley, ¿no? Y la ley debe ser única,
la única preocupación del jurista, es lo único que le interesa al jurista. En segundo lugar, vemos y observamos que entre estos caracteres de estas teorías tenemos la exaltación de la intención del legislador. Esta intención se considera factor decisivo de interpretación, de desvalorización, así como el trabajo de los juristas y de los jueces en aras de la interpretación auténtica. Acuérdense que lo que buscan ellos es una interpretación correcta de el derecho, en este caso, ¿no? Lo que es la parte jurídica. También tenemos lo que es de estas características o caracteres, la omnipotencia jurídica del legislador estatal, o sea, el estatismo, es decir, relacionada con el Estado. Es un positivismo legalista. Acuérdense, cuando hablamos de positivismo está la influencia del Estado, ¿no? Que regula las condiciones de los particulares y sus relaciones con terceros, ¿no? Terceros interesados, y que son positivistas y son legalistas en cuanto a la identidad se refiere del derecho. Esto proviene entonces de una absoluta confianza en cuanto al poder del legislador en representación del Estado. Parece que el legislador es la parte creadora, ¿no? Vamos a llamarlo así, y de las leyes y todas esas, de todos esos escritos que de alguna forma van a contemplar alguna normativa legal, sustancial, de las cuales nosotros nos vamos a sostener y que vamos a tener de alguna forma algún control social sobre la población, sobre el pueblo, sobre algunas comunidades, sobre sociedades, en fin, todo ese conglomerado que de alguna u otra forma nos caracteriza y que el pueblo tiene que de alguna forma cumplirla, ¿no? Porque están allí, que a pesar de que de repente la ignoren, como hemos dicho en las teorías anteriores, en los videos anteriores, que a pesar de que están allí y por su forma o su falta de conocimiento, ignoren que están esas leyes allí, esas normativas, y que por supuesto son de estricto cumplimiento, están allí igual. Es decir, que la ley, aunque usted la desconozca, se van a aplicar, ¿sí? No por el desconocimiento que usted tenga, que sea ignorante de una normativa legal, usted no va a sufrir las consecuencias o las causas que puedan generar la ignorancia de esas leyes. Y justamente una de las leyes más importantes, bueno, entre todas son importantes y de control, más que todo son las leyes penales, ¿no? Sobre todo que privan en cuanto a la libertad se refiere en tal caso de que alguna persona sea acusada de algún delito que implique una sanción privativa de libertad y no sustitutiva de libertad. Es decir, de acuerdo al delito cometido y las circunstancias en las cuales esa persona haya cometido esa, vamos a llamarlo así, esa transgresión a la ley. Entonces, mis estimados muchachos, vamos a ver ahora los caracteres. Los mismos, siguiendo ese mismo patrón de los caracteres, vemos que en estas teorías mixtas y naturalismo existen entre estos caracteres la omnipotencia jurídica del legislador estatal, o sea, estatismo, ya se lo estamos explicando, en un positivismo legalista con el que se identifica absolutamente el derecho, de donde proviene esta absoluta confianza en el poder legislador del Estado, de lo que son las ideas de la época que el legislador exalta en cuanto a la razón superior o diosa razón, hasta el punto de considerarla fuente de los principios inmortales del Estado soberano y de las modernas legislaciones. Eso es lo que nos caracteriza a nosotros en estas teorías. Ahora vamos a ver el fundamento del derecho. El positivismo jurídico de las escuelas de la exégesis
en general, para todos los voluntarismos jurídicos existen un triple fundamento del derecho. Un fundamento empírico objetivista, es decir, que estas teorías consideran que la plenitud del derecho se encuentra únicamente en las normas del ordenamiento jurídico positivo y se aceptan tales normas como simples hechos que se oponen a los juristas, ¿no? La confianza del legislador les veta preguntarse sobre esta legitimidad de tales normas que se admiten inconscientemente. Existe entonces también un fundamento racionalista subjetivista, es decir, que ya que las normas jurídicas positivas han sido elaboradas por la diosa razón y porque en su aplicación se utiliza el método deductivo, exagerando el papel del razonamiento lógico, es preciso dar a las normas la mayor extensión posible, sirviéndose del método deductivo sin más punto de apoyo que el raciocinio y la habilidad dialéctica. En fundamento voluntarista, también subjetivista, en cuanto a la ley escrita, es expresión de una voluntad de un pueblo, y cuando esta voluntad es esencialmente buena, por supuesto, ¿no? Por estas razones, entonces, ubicamos al positivismo jurídico de esta escuela de la exégesis entre las teorías mixtas, que es la que estamos ahorita tratando en este momento, ¿sí? En razón del iusnaturalismo, ya que se apoya en cuanto a los factores objetivistas y subjetivistas, entre los que se destacan fuertemente el voluntarismo. Seguidamente vamos a ver las teorías del iusnaturalismo de forma pura, ¿no? En cuanto al pensamiento y el iusnaturalista. Esto es una idea de que ha aparecido en el pensamiento humano con una comunidad o una continuidad impresionante, que es de la existencia de una ley que no emana de la voluntad humana. Es decir, que el hombre lo encuentra y lo descubre. Entonces, algunas personas piensan que está puesta por la divinidad, entre otro que es la naturaleza de las cosas. O sea, uno piensa que nacen de lo divino, de ese factor divino, y que juega con las teorías teológicas de Dios, de la creencia de algunas teorías en relación a la parte religiosa, ¿no? Esas teorías divinas, esas teorías teológicas, que avalan de alguna forma y juegan con esa situación. Entonces, otros por la parte del naturalismo, es decir, desde la naturaleza misma de las cosas. Otros que en la razón de la naturaleza humana, del nacimiento, vamos a llamarlo así de esta forma. Otros que de la razón, es decir, del razonamiento, ¿sí? Entonces esas son teorías también del raciocinio. Por eso que estamos hablando y siempre hemos hablado de que el hombre es el ser natural y racional por excelencia, y que por supuesto tenemos la capacidad de poder razonar, de poder analizar cualquier situación que se nos presente, y más que todo sobre la parte del derecho, que es la parte que a nosotros nos interesa como profesores universitarios, y en los cuales nosotros debemos preparar a nuestros estudiantes y que estén claros en relación a todo ese proceso de formación filosófico que los va a ayudar a ellos a sostenerse en el tiempo y en el espacio, es decir, durante toda su preparación, porque este es un inicio para ellos, en los cuales ellos van a sustentar todas esas teorías y la van a ir nutriendo a medida de que ellos tengan su filosofía de vida, vayan avanzando, vayan nutriéndose en conocimiento, porque la idea del ser humano es que vayan siempre aprendiendo, vayan adquiriendo conocimiento, y a medida que vayan creciendo como personas en cuanto al conocimiento, por supuesto que van a tener otra visión, otro panorama totalmente distinto al que nosotros pensábamos cuando no teníamos el conocimiento técnico, el conocimiento jurista,
Y eso lo vamos a ver en el transcurso del tiempo y de la carrera de Derecho de la Universidad José María Vargas. Entonces admitimos que la existencia de esta ley y son iusnaturalistas. Por otra parte, el iusnaturalismo es un pensamiento iusnaturalista, como lo hemos indicado, que agrupa un conjunto de opiniones muy variadas. Esto es unas teorías muy extensas, muchachos, que de verdad que es una teoría muy bonita y de las cuales nosotros debemos estar siempre analizando todas estas teorías filosóficas, porque muchas veces la parte filosófica nos llena a nosotros y nos satisface el alma, ¿no? Para nosotros seguir adelante y las preparaciones y buscar las razones de ser de la existencia de cada ser humano, ¿no? Pues nosotros empezamos a hacernos muchas preguntas y así como nos hacemos preguntas también nos damos respuestas, y entonces ahí está lo que es la parte del análisis crucial de cada ser humano, de dónde venimos, hacia dónde vamos, en fin, todas esas circunstancias trascendentales que son importantes para el ser humano. Ahora bien, observamos que el iusnaturalismo agrupa entonces este conjunto de opiniones muy diversas, muy variadas, ¿no? Pero todas tienen un denominador común, que es sobre todo lo que es la parte de la creencia de que el derecho positivo debe ser objeto de una valoración con arreglo a un sistema superior de criterios de justicia o principios normativos que no emanan de la voluntad humana y que se denomina precisamente el derecho natural. Seguidamente, mis estimados estudiantes, ¿verdad? Vemos el pensamiento del iusnaturalista que está en la valoración, que forman parte, según los iusnaturalistas, de la tarea del jurista, que no debe limitarse únicamente a un análisis del derecho existente, es decir, el ius conditio, es decir, un derecho condicionado. No, nosotros tenemos que ir más allá de eso. Nosotros tenemos que analizarlo, y sobre todo el abogado tiene que analizar todas esas premisas, todas esas circunstancias. Por eso es que nos ve siempre preparándonos, estudiando, trasnochándonos, leyendo, siempre sobre todo las lecturas, que eso nos va a ayudar mucho a nosotros a nutrir nuestro conocimiento. Estar siempre actualizándonos en relación a todas estas circunstancias. Ahora bien, y más en esta circunstancia que les quería decir, como profesores universitarios tenemos la responsabilidad de educarlo de la manera más óptima, de la manera más ilustrativa, de la manera más práctica, para que usted tenga un conocimiento y que de alguna forma les pueda servir todas estas teorías que nosotros estamos discutiendo o estamos llevándolas a ustedes en esta cátedra de introducción al derecho. Entonces, eso justamente nosotros no podemos limitarnos, no podemos utilizar el ius conditio, es decir, el derecho condicional, no, sino que ha de plantearse entonces como un aspecto esencial en un trabajo científico, a lo que es la parte de la crítica del derecho positivo, y por supuesto respetando a cada quien sus opiniones y desde el punto de vista de ese derecho natural. Nosotros debemos respetar en todo momento la palabra, el derecho de expresión de cada ciudadano. Si quiere expresar algo, con todo respeto se le puede dar la palabra. Igual pasa también en cualquier conjunto de personas que se reúnan con un fin determinado. Es decir, cuando uno va a dar una clase, por supuesto el profesor está hablando, no puede venir un alumno a interrumpirte la clase, porque se pierde la hilaridad de todo ese conocimiento que le estás de alguna forma llevándole o haciéndole llegar a esa persona, ¿no? Entonces pierde esa hilaridad. Algunas veces se pierde esa hilaridad y a veces de repente a algunos profesores les cuesta volver otra vez al punto inicial, y por supuesto ya ese irrespeto, ese irreparo, por supuesto se pierde. Lo importante es que ellos escuchen su materia y por supuesto hay momentos donde los cuales ellos pueden participar, el profesor se los permite, igual como una rueda de prensa, igualito. Todos tienen su aspecto condicional, es decir, se les va a otorgar una palabra en el momento indicado para que ellos expongan su inquietud y por supuesto pueda ser respondida o
resuelta a través de esa pregunta que le van a realizar al profesor y que el profesor dé una respuesta adecuada y precisa en razón a lo que se está preguntando. De esta forma, mis estimados muchachos, nos planteamos que con aspecto esencial de su trabajo científico, que hemos estudiado esta parte, se aceptan críticas al derecho positivo desde el punto de vista de este derecho natural y la política, sobre todo la política, muchachos. Ok, se aceptan, como habíamos indicado, todas esas circunstancias que vemos el derecho positivo desde un punto de vista de ese derecho natural y la política, que en las circunstancias históricas del momento, según el mismo derecho natural, debe seguirse respecto al ius condendum, ¿sí? El ius condendum es el derecho condenado, ¿no? El derecho que está allí es un derecho que está como limitado. Y entonces, como todos sabemos, el pensamiento del ius naturalista es un poco complicado resumir todas esas obras, todos esos conocimientos científicos y filosóficos que de alguna u otra forma poseen estos señores, porque abarca una enorme variedad de actitudes y pensamientos múltiples. Entre este ius naturalismo vamos a pasar entonces al pensamiento y al ius naturalista. Vemos entonces que con el derecho natural y el derecho positivo ocurre lo mismo con respecto a su filosofía y a la ciencia, las cuales avanzan con seguridad cada descubrimiento, experimento debidamente seguro y que constituye, por supuesto, una plataforma para nuevos avances. Seguidamente y continuando esta clase del pensamiento ius naturalista, vemos los estudios en cuanto a la filosofía. Acuérdense que hablamos aquí de filosofía desde que entramos hasta que terminemos esta cátedra. Esta cátedra más que todo es, como es introducción al derecho, es muy filosófica y de los cuales los pensamientos van dirigidos a la introducción del derecho. Es decir, esa formación de ese muchacho que se está preparando inicialmente en una escuela de derecho para ser un futuro profesional, un abogado de la República, ¿no? Bolivariana de Venezuela en este caso. Y por supuesto se está formando y está tratando en lo posible de juntar estos conocimientos y que para él, por supuesto, le va a servir en su carrera profesional, porque lo que le estoy indicando anteriormente, que la parte filosófica ayuda mucho a entender muchas cosas, sobre todo los pensamientos filosóficos para hacernos preguntas en relación a todos los acontecimientos, porque también nosotros aceptamos críticas de todas las circunstancias. No somos perfectos, no, para nada, porque somos seres humanos, estamos sopenos a caer en algún tipo de error, de algún tipo de quizás de situaciones que son seguramente objeto de algún tipo de crítica y por supuesto nosotros con mucho gusto la reconocemos porque reconocer es de sabio, dicen por allí, ¿no? Y lo importante es corregir y seguir adelante. Ahora, si no corrige la situación, tu pensamiento ya sea otra cosa. Bueno, seguimos acá indicando en cuanto al experimento que se dedica esta parte segura y que constituye una plataforma para nuevos avances, este pensamiento y un naturalista. Luego de tantos estudios en cuanto a la filosofía, estamos indicando que la filosofía desde el inicio hasta que termine esta cátedra, lo vamos a ver. Así que ténganlo por seguro que, bueno, que sí vamos a ver todo y en cuanto a esta parte de pensamiento filosófico se refiere en esta carrera de Derecho de la universidad. Entonces, existen filósofos que no han llegado entonces a un acuerdo, ¿verdad?, respecto a los problemas más importantes, porque todo para mí, yo considero que todos los problemas son importantes, bien sea grande o bien sean pequeños o que de repente medio se asomen por allí, pero que están allí o no quieren. Entonces, todos esos problemas son importantes y hay que tomarlos en cuenta. Como dicen por allí un dicho, y yo estoy muy de acuerdo con él, no hay enemigo pequeño, ¿no? Todos tienen su importancia, todos son muy importantes en este sentido,
relevante, ¿sí? Entonces uno no puede menospreciar la conducta de otras personas porque no sabemos cómo esas personas pueden reaccionar en un momento o un tiempo determinado. Entonces es importante tener en cuenta que nosotros no podemos menospreciar esa situación a la persona, ¿sí? No ponerla de forma subjetiva ni mucho menos tener en cuenta de que esa persona no da la talla, por decirlo así, ¿no? Y con seguridad, por ejemplo, existen descubrimientos en cuanto a la parte empírica y que seguro constituye una plataforma para nuevos avances. Lo importante acá es nosotros, en lo posible, de tratar, si así se requiere, de aprender, de llenarnos de conocimiento, de estudiar, de leer, de estar siempre como al día de todas las vanguardias de las situaciones, sobre todo en la parte del derecho. Entonces, vemos entonces en esta situación que luego de tantos estudios en cuanto a la filosofía todavía, como habíamos indicado, muchos filósofos no se han puesto de acuerdo, unos van por un lado, otros van por el otro, pero esas partes filosóficas, como les dije anteriormente, de lo malo sacamos lo bueno también. Entonces hay pensamientos buenos que uno puede hacer una crítica muy constructiva a las personas, con todo el respeto que las personas se merecen, por supuesto, y hacerles saber de repente algún tipo de inquietud que la persona requiera, de acuerdo a lo que haya entendido de estas teorías y de otras teorías. Y entonces eso es algo trascendental de esta materia, ¿no? En tal sentido, el sentido de la vida, la muerte, de la historia, es algo, por ejemplo, trascendental, ¿no? Nuestra existencia. Mucha gente le tiene mucho miedo a hablar de lo que es la parte de la muerte, cuando sabemos que la muerte no es más que parte de esa cadena de la vida, ¿sí? Es una continuación de la vida. Y por supuesto nosotros estemos preparados, nunca por supuesto vamos a estar preparados, pero eso siempre llega. Bueno, seguimos entonces en relación al pensamiento naturalista, que es lo que estamos hablando en estas teorías mixtas y del naturalismo. Esto ocurre entonces, vemos que ocurre en el derecho natural, ya que algunos científicos del derecho, seguro desde su positivismo, despreciaban a estos principios de jurista, que constituyen el derecho natural y que según ellos solo se encuentran en la materia de los metafísicos y en sus novelas, algo así como decir novelas de Shakespeare, cosas así, novelas de novelas espaciales, novelas ficticias, ¿sí? Y entonces indicaban que el derecho positivo fuera el derecho de los hombres, que no tendrían más por qué preocuparse por la lucha en el derecho. Es decir, que de acuerdo a estas circunstancias, los hombres no tendrían por qué preocuparse del derecho, sino que tendrían un libre albedrío de hacer las cosas. Por supuesto, nosotros sabemos que cada pensamiento, cada ser humano tienen totalmente libre albedrío, que piensan totalmente diferente y que de alguna otra forma aportan un conocimiento preciso y, por supuesto, vamos a llamarlo así, nutriente, ¿no? Para el conocimiento de los seres humanos. En este sentido, el derecho natural sirve para elevarse en nombre de un derecho o leyes superiores contra las leyes positivas, de manera que la actitud revolucionaria no solo es opuesta a lo que es el derecho natural, sino que se hace en nombre de ella, del derecho natural. Ahora vamos a ver el naturalismo, un concepto de estas teorías, que el naturalismo, entre las teorías mixtas del fundamento del derecho, nos parece conveniente ofrecer un estudio algo más amplio del mismo, no solo por sus largas e interrumpidas trayectorias a través de los siglos, sino que queden por su antigüedad, sino por los vigorosos renacimientos y que experimenta en nuestros días. Existen también los orígenes del naturalismo, es decir, que van desde Grecia y Roma y hasta nuestros días, las partes occidentales, culturales, asiáticas, bueno, en fin,
hasta nuestros días han llegado el derecho. Y el derecho está en todo el mundo, ¿no? Con la excepción de algunas culturas que, por supuesto, que no se rigen por el mismo derecho que nosotros. Ahora bien, se observan raíces de distintas doctrinas del derecho natural que se encuentran en Grecia y por lo menos con ese nombre son un patrimonio exclusivo de nuestra cultura occidental. Vemos que ha transcurrido tanto tiempo, muchos años, en los cuales los sofistas revolucionarios y también, por supuesto, Sócrates como conservador del siglo V antes de Cristo discutieron sobre un orden natural que se revela en la naturaleza de las cosas, que es distinto de los cambiantes en las leyes humanas y que pueden ser descubiertos por la observación racional de la vida social. Este pensamiento aparece claramente en Aristóteles, como ya lo hemos mencionado anteriormente. Entonces, estos orígenes dan a las normas adecuadas una naturaleza de las cosas correctamente interpretada por la razón humana. En cuanto a la filosofía estoica, piensa en la existencia de un logo racional que gobierna el universo y del cual forma parte el hombre. De allí la importancia de lo que es la razón de vivir según su naturaleza, es decir, vivir según los dictados por la razón. Acuérdense que nosotros somos seres racionales, ¿sí? Y nos diferenciamos siempre, y siempre se los voy a indicar así, de los animales porque ellos actúan por instinto, nosotros por la razón, nos mueve la razón. Entonces, la filosofía estoica piensa en la existencia de un logo racional que gobierna el universo y del cual forma parte el hombre. Ahora bien, es por eso que el derecho natural se transforma en derecho trazado por la razón. Es un derecho ideal que hay que buscarlo en la razón y no en la naturaleza de las cosas, como piensan muchos juristas, como piensan muchos filósofos. En fin, en razón de eso debemos buscar los orígenes. En Roma vemos entonces que aparecen también ambas concepciones. La del naturalista es un texto atribuido a Ulpiano, según el cual el ius naturale est quos natura omnia animalia docui. El derecho es decir, que el derecho natural es aquel y la naturaleza enseña a todos los animales. Y el ius gentium, que es el derecho de gente, que es un derecho positivo en sí, que está constituido por los pretores para resolver los litigios entre extranjeros y los ciudadanos romanos de aquel tiempo, como el ius civile, es decir, el derecho civil romano. No era aplicable entonces a aquellos. Los pretores fundaron en el ius gentium, es decir, el derecho de gente, basándose en una virtud que creían exigible a todos los hombres, que fueran o no romanos. Es decir, allí también metían a las personas extranjeras, ¿sí?, en estas condiciones, a la fide, es decir, a la buena fe, De esta forma seguimos que las ideas siempre evolucionan y por eso es la última fase del derecho romano, tal vez por la influencia cristiana. Se encuentra influida en parte en el carácter de posibilidad del uso y por la otra el ius natural, que pierde su carácter, y un naturalista convirtiéndose en el ideal supremo de justicia. De esta forma pasamos al iusnaturalismo medieval, que no era más que en aquella época que el pensamiento católico indiscutible. Era una figura que emerge de forma gigantesca sobre las demás, ya que según Tomás de Aquino en 1227 y 1274, la ley estaba ordenada en cuanto a la razón, es decir, al bien común que fue promulgada por aquel que tiene su cuidado a la comunidad.
De esta forma, el iusnaturalismo en la Edad Moderna también hizo su marcación importante o su trascendencia, ya que en la Edad Moderna se inicia el liberalismo, la ilusión por la libertad. Primero, el liberalismo intelectual, que se vuelven a leer y a estudiar los autores clásicos paganos a los que la Iglesia había puesto el veto. Luego del liberalismo moral, con la corrupción de las costumbres que llega a las más altas esferas, también los monarcas, la Iglesia y al pagano. Luego sigue el liberalismo religioso con la reforma protestante de Martín Lutero y Calvino, que proclamaban lo que era el libre examen de la Escritura al margen de la interpretación oficial de la Iglesia. Recuerdo que muchas veces veía documentales y leía documentales que aquí se prohibía más que todo lo que era la parte de la escritura, de la lectura, ¿no? Para aquellas personas que querían tener conocimiento. Porque una vez que esas personas tuvieran el conocimiento suficiente, podían ser un peligro o representaban un peligro para el Estado. Y por supuesto, de esa forma podrían suceder muchas cosas, muchos cambios a una nación. Y entonces para el Estado era muy peligroso de que las personas tuvieran el conocimiento suficiente, porque a través de eso podrían haber algún tipo de rebeliones y algunos cambios que a ellos, por supuesto, no les interesaba. De esta forma, luego de toda esa situación, aparece en esta misma edad moderna del iusnaturalismo, desaparece la unidad espiritual de la cristiandad. Es decir, si se quería buscar un fundamento al derecho que fuera común a todos los estados, ese fundamento debía ser independiente de toda convicción religiosa. Puede que durante toda nuestra formación que tenemos y que tenemos conocimiento de causa, las religiones siempre han sido perseguidas, sobre todo la religión cristiana, ¿no? En aquellos tiempos. Y por supuesto que ha sido como la más castigada, la más sufrida. Y bueno, hasta los actuales momentos, la actual religión católica, que es la que predomina en casi todo el mundo, ¿no? Hay sus diferencias, hay sus conflictos, hay una serie de convicciones en cuanto a la divinidad. Entonces, por eso que indicamos desde el momento que cada quien es de libre albedrío, es decir, libre de profesar cualquier cultura, cualquier culto, a lo que le parezca necesario, en fin. Lo que nosotros necesitamos siempre es tener en cuenta de que existe un solo Dios, ya lo indicamos, que es nuestro Dios Todopoderoso, Jesucristo. Y por supuesto, ese es el único camino en el cual todos debemos inclinarnos y seguir estas enseñanzas. De esta forma, por supuesto, pasando esta parte religiosa y esta parte del naturalismo en la Edad Moderna, que se dieron mucho en cuanto a la cristiandad y lo que es la parte de la convicción religiosa, era específicamente que en las relaciones internacionales, en la que al desaparecer la hegemonía del binomio, existían dos binomios, un binomio que era el Papa y el Emperador. Esos eran los más poderosos de todos. Y aún, menos ahorita la figura del emperador no. Y el Papa sí, porque es pudiente, ¿no? O sea, con todo su poderío y todas sus cosas, sobre todo económico. Y de lo que es la parte religiosa. Y lo que era anteriormente el Sacro Romano, es decir, todo el poder del Imperio Romano, conjuntamente con el Papa y el Emperador. Imagínense, eran tres, pues. Y no eran dos, eran tres. Entonces, todas estas personas, por supuesto, tenían muy sometido a lo que era la parte de las personas, de los pueblos, y esos pueblos eran muy sacrificados. Ahora bien, todo esto en relación a que el problema es especialmente agudo en estas relaciones, ¿sí? Entonces se crea un vicio que era urgente llenar, buscando un nuevo fundamento para tales relaciones. Ok.
Ya, un tico, no quiere pasar. Luego aparece la figura de los teólogos juristas españoles. Estos también, esta persona en cuanto a la teología era importante, porque también jugaba lo que es la parte de la religión. Su obra fundamental consistió en profundizar y ampliar ideas iusnaturistas de Tomás de Aquino. Parece que Tomás de Aquino era el que más que todo mundializó, vamos a llamarlo de esa forma, internalizó lo que era la frase de ver para creer. Y entonces se aplicaban a los grandes problemas políticos de la nueva era de la humanidad. Entonces habría una brecha que estaba totalmente por nacer y por supuesto se había formado en relación a esa parte teológica, ¿no? Toda esa parte del conocimiento cristiano y por supuesto católico, sobre todo la parte del catolicismo. Entonces fue el dominico Francisco de Vitoria en 1483 y 1546 que conjuntamente con Erasmo de Rotterdam en 1466 y 1536, que es considerado el fundador del humanismo cristiano. A eso nos estamos refiriendo de lo que es la parte de las teologías juristas españoles. Entonces, entre estos pueblos paganos son sujetos de derechos independientes que son titulares de una pretensión legítima a la libertad, a la independencia, deben ser respetadas aún por los pueblos cristianos. Existen también en estas teorías mixtas y del naturalismo unos principios básicos. En primer lugar, tenemos que la comunidad estatal no tiene como base la fe, sino el derecho natural conforme al cual todos los hombres, independientemente de sus creencias, poseían una naturaleza social, es lo que estamos hablando, ¿sí? Que eran libres de creer en lo que ellos indicaban. Pero claro, había unas teorías que de alguna forma vamos a llamarlo así, los limitaban, los guiaban, ¿sí? Eran inducidos, esa es la palabra correcta, a que fueran de X religiones de acuerdo a las circunstancias y conveniencia de cada quien. En consecuencia, el establecimiento de cada poder estatal concreto dependía únicamente de los hombres. Otro principio básico sería entonces que los estados fundados sobre el derecho natural se encuentran ligados entre sí por el mismo derecho natural, pues la naturaleza hizo pariente a todos los hombres. Por lo tanto, en el interior de cada estado, sino también con la comunidad de ellos, existe un orden jurídico cuyas raíces se hunden en el derecho natural. De esta forma seguimos que existe también entre estos principios básicos lo que es que ni el Papa ni el Emperador poseen una pretensión legítima al dominio del mundo, pues ni Dios ni los pueblos les han otorgado tal derecho. Seguidamente vemos, mis estimados muchachos, de introducción al derecho, que estos principios tenemos también la comunidad de los estados, es decir, una comunidad natural para las comunicaciones y el comercio de los pueblos. En consecuencia, es contrario al derecho natural excluir a los extranjeros de la vida comercial o impedirle si un ajuste a causa del ingreso a un estado. Imagínense ustedes actualmente la parte que estamos sufriendo, que es un problema que ha surgido durante tanto tiempo, lo que es la parte de los inmigrantes, ¿no? De los migrantes que de muchos pueblos han estado sufriendo por las consecuencias de otros países, es decir, por las políticas de otro país, que no es fácil hoy en día, ¿no? Toman unas políticas muy contundentes, muy agresivas en contra de la población. A eso se refiere esta parte, que de los extranjeros en el derecho romano deberían haber tenido el mismo derecho que los ciudadanos romanos. Pero por supuesto vemos que eso no fue así, porque en el derecho romano ellos eran muy limitados en cuanto a su derecho civil, sobre todo al derecho civil. Ahora bien, entre estos principios básicos, no obstante, el género humano se encuentra dividido en varios pueblos y reinos. Entonces posee una unidad que no es tan solo física, sino además moral y política. Sin duda,
que el Estado es una civilidad permanente y perfecta, pero cada uno de sus ciudadanos es a la vez miembro de la comunidad humana. De esta forma pasamos a lo que es la parte del derecho internacional, que también de alguna forma es parte de estos principios básicos, que se integra únicamente a las normas positivas que regula la efectividad de las relaciones entre los pueblos, por lo que urge distinguir entre el derecho natural, que proporciona las bases, y el derecho internacional mismo, que se apoya en el ius gentio, es decir, el derecho de gente. De esta forma seguimos a la escuela laica del derecho natural. Esta escuela aparece en el siglo XVII bajo la figura del gran jurista holandés Hugo Grocio en 1583 y 1645. Esta es una obra fundamental sobre el derecho de la guerra y de la paz, publicada a principios del siglo XVIII. Vuelve entonces a la concepción de los estoicos y lanza la idea de que existe un derecho natural y cuyo único fundamento es la razón, de la cual es independientemente de toda fe religiosa. Tomás de Aquino había hecho oportunamente la distinción entre la ley natural y una revelación. Los teólogos juristas españoles habían negado al Papa y al emperador el derecho al dominio de los pueblos. Por esta parte, es la escuela laica del derecho natural, al final de la Edad Media moderna, aparece otra línea del derecho natural, también racionalista, que carga su acento en lo que es la parte del liberalismo político y rechaza el principio del poder absoluto del Estado, característico de la época, que es la línea de los derechos naturales del hombre. Entonces, este hombre tiene unos derechos inalienables, es decir, que no pueden ser transferidos a ningún gobernante. Tienen una libertad y tienen unas propiedades, así como la parte económica en la cual ellos se sustentan. De esta forma, el Estado se organiza por contrato social. El hombre ha nacido libre en su concepción y en todas las partes está entonces encadenado. Es decir, que a pesar de que el hombre nace libre y en todas partes está encadenado, eso es algo metafórico, por supuesto. En aquellos tiempos los hombres por lo general nacían libres, pero a veces eran encadenados porque nacían como esclavos. Y bueno, eso es todo una historia de que nosotros hemos podido ir avanzando en cuanto a esa situación. En el contrato social de Rousseau vemos que no se plantea como un hecho histórico, así lo han creído algunos, ¿no?, sino como modelo ideal de la organización política. Durante la Revolución Francesa hizo estallar en la práctica todo este causal de ideas, pero con la significación de que los derechos naturales del hombre tomaran sentido individualista, que dará origen al liberalismo económico y consiguientemente a la famosa cuestión social que llena el siglo XIX. Existió también en aquel tiempo lo que era la crisis del iusnaturalismo del siglo XIX, que no era más que la doctrina iusnaturalista que alcanza su apogeo racionalista en la Revolución Francesa. Entra entonces en decadencia en el siglo XIX y tomando en cuenta también a esta circunstancia, tres factores que son determinantes de esta decadencia. En primer lugar tenemos la filosofía de Kant, que su crítica de la razón pura había planteado la imposibilidad de conocer la cosa en sí, es decir, la naturaleza de las cosas. Ciertamente Kant construye o reconstruye la posibilidad de encontrar una norma general de la conducta sobre la base de la razón práctica. Pero este aspecto de la filosofía kantiana tuvo poco eco comparado con la enorme influencia del análisis crítico de la razón pura. En segundo lugar, vemos que esta crisis en la escuela histórica representada por Savigny
el poder era fundamento del derecho, en la que la presión espontáneamente del espíritu popular negaba la existencia de un derecho natural superior. De esta forma, entonces surge lo que es lo actual del iusnaturalismo, es decir, un derecho del iusnaturalismo natural y que es actual. Según el iusnaturalismo, parecía muerto y enterrado para corrientes dominantes del pensamiento jurídico, ya que anteriormente, en los siglos actuales y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, ha experimentado un renacimiento espectacular, sobre todo en Alemania, a raíz del régimen nazi y de su derrota. Entonces vemos que creyó ver en el abandono el iusnaturalismo, una de las causas del desastre material y moral a que llega bajo aquel régimen un pueblo de la tradición cultural que honra a Alemania. De esta forma, muchachos, queridos muchachos, hemos terminado la clase del día de hoy. Por supuesto, nos vemos en la próxima clase, que estaremos pasando por esta cátedra de introducción al derecho. Muchas gracias por su presencia, estar pendiente de su clase, y nada, aquí les dejo las referencias bibliográficas, de las cuales se consultaron varios puntos que son importantes para realizar esta exposición, esta explicación de estas clases magistrales. Muchas gracias, y así terminamos el fin de la clase número 18. Feliz tarde y que descansen. Hasta luego en una nueva oportunidad. Les habló Over Martínez. Muchas gracias. Chao.